Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado. Sí. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. En esta oportunidad estamos llamando el curso de autorización internacional de UDAP, que es manejo clínico actualizado de parvovirus y difteria, a cargo de la ponente Ángela Parra. Antes de comenzar con la ponencia, dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante la ponencia, al menos que la médico veterinaria solicite su participación. Y para los participantes que deseen solicitar material, clase grabada y el certificado, estaremos dejando el contacto en el chat. Muy buenas noches. La médico veterinaria Ángela, le doy el pase. ¿Qué quiere? ¿Vale? ¿Qué? Sí. Hola, muy buenas noches para todos. Por favor, la estudiante Laura, ¿me apagas el micrófono? Y Miguel Peraza, ¿me apagas la cámara, por favor, para poder iniciar con la clase? Laura, porfa, ¿me apagas el micrófono? No puedo. Bueno, esta es la segunda parte, ya que pues la clase del día lunes pues hubo una falla técnica en el sistema, entonces pues vamos a continuar con la clase. Ya les comparto la pantalla para seguir iniciando pues donde habíamos quedado anteriormente. Bueno, entonces ya les había hablado un poco sobre la historia del parvo. Empezamos en primera instancia con el parvovirus, en conjunto con su etiología, la parte de transmisión de el parvo, en conjunto con su etiología o heterogenia, su cuadro clínico que se presenta en dos fases, que es la parte miocárdica y la parte entérica. Hablamos ahora pues de la parte de los signos clínicos más predisponentes, en su diagnóstico con las pruebas complementarias, la parte del hemograma, la bioquímica y específicamente los electrolitos. Y pues aquí quedamos que fue en la parte del tratamiento. Entonces, esta pues se la voy a volver a repetir para instaurar un tratamiento completo. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que el paciente pues ha tenido vómitos y diarreas, por ende tiene una deshidratación bastante perfusa. Entonces necesitamos una vía de hidratación endovenosa para poder compensar esas pérdidas electrolíticas de los pacientes. En conjunto, pues hay una deshidratación, viene muy en conjunto la parte de la temperatura, que es la hipertermia de los pacientes, que generan descompensaciones. Entonces estos dos puntos son importantes. Los antibióticos, que son como de más amplio espectro a nivel gastroentérico, el metronidazol es un antimicrobiano que él nos va a regular la parte del pH gastroentérico y en algunas ocasiones a regenerar un poco la parte de su microbiota intestinal y a que la parte, pues esa microbiota que ha sido expuesta de forma patógena se vuelva no patógena. Se puede utilizar en dosis de 30 a 15 miligramos
La ampicilina más surfactán ya sería un antibiótico de amplio espectro. Esta se puede usar a la dosis de 30 miligramos y la clindamicina a 11 miligramos. Normalmente se pueden administrar en conjunto el metronidazol y la ampicilina. Si en algunos casos pues no tienen estos medicamentos, se pueden utilizar entonces ampicilina más clinda o ampicilina más clinda, ¿sí? Se pueden usar uno de esos dos cada 12 horas como mínimo por 7 días para que tengamos efecto respuesta en el sistema inmunológico del paciente. Los antieméticos porque pues generan mucho vómito en los pacientes y para que en este caso por tantos vómitos profusos y diarreas profusas, les había explicado anteriormente que los pacientes pues sufren de intususcepción, que esto pues es patológico secundario pues a esta enfermedad y que solo se corrige con la parte quirúrgica. Los dos juntos pueden adivinar más fácil. Espérenme porque hay alguien que tiene el micrófono prendido. Bueno, entonces, en la cual esta intususcepción se corrige solo con la parte quirúrgica y pues se produce por tantos vómitos y diarreas profusas. Entonces, la Cerenia es un antiemético de amplio espectro que nos va a cubrir durante 24 horas. La idea es que lo manejemos a 0.1 miligramo por kilo. El ondansetron sí solo nos va a cubrir 8 horas y lo vamos a manejar a dosis de 0.5 miligramo por kilo. Llegado el caso de que el paciente presente pues diarreas profusas y presente al tiempo pues vómito, pues no podemos instaurar medicamentos orales ya que pues el paciente pues los va a vomitar. En este caso se pueden implementar infiltraciones intrarrectales con una sonda de Nelaton, acá en Colombia se llaman así. Se pueden implementar entre 5 a 10 ml de pepticol o bismopet, que son de uso veterinario, que son los antidiarreicos. El Smecta acá es de uso humano. Este viene en una papeletica en sobre o en polvo para diluir y suministrar. Entonces, este Smecta me gusta porque aparte tiene un poquito de buscapina que nos va a ayudar a desinflamar un poco la parte gastroentérica del paciente. El pepticol y el bismopen son buenos siempre y cuando de pronto el paciente tenga un sistema hematocrito y de plaquetas activo. Llegado al caso de que no lo tenga, este sería un factor de pronto para que se disminuyan un poco más la parte de las plaquetas y el hematocrito. Analgésicos para pues calmar el dolor. Tenemos la dipirona a dosis analgésica a 18 miligramos por kilo cada 8 o 12 horas dependiendo del dolor del paciente. El meloxicam sí se cubre 24 horas a dosis de 0.1 miligramos por kilo. El tramadol es un analgésico opioide. Se puede utilizar en dosis de 3 miligramos cada 8 a 12 horas y la iosina, que es la misma buscapina, se puede implementar cada 12 horas de 15 a 20 miligramos por kilo. Aparte, pues debemos proteger la parte renal y hepática de los pacientes, entonces un protector hepático, la silimarina es de uso humano, pero es también muy buen protector hepático, se puede utilizar en tabletas en dosis de 20 miligramos por kilo. El fluimucil, dosis práctica 2,11 hasta 50 dependiendo pues de cómo esté o cómo se encuentre esta parte del órgano a nivel hepático. Se implementa cada 24 horas y el glicopan pues aparte de ser un multivitamínico ayuda pues a la parte del apetito y ayuda como protector hepático. Se utiliza dosis de 0.5 miligramos cada 12 horas. La vía de administración de estos puede ser la silimarina sí oral, el fluimucil siendo venoso o oral y el glicopan sí oral. Protectores renales, los ácidos grasos, específicamente pues los que son de omega 3, 6 y 9, que son a base de aceite de bacalao de pescado, son muy buenos para la parte renal. El Renal Balance y el Renal Force son tabletas masticables que también pues nos ayudan mucho con la parte renal del paciente y se usan de forma oral. Por otro lado, pues para hablar un poco del tratamiento, es importante pues uno, los fluidos para compensar la deshidratación. Por otro lado, la nutrición del paciente. Llegado el caso de que el paciente pues después de generar vómitos profusos y no tenga pues una dieta kilocaloría para compensar durante el día,
Es importante pues que le demos de forma asistida. Llegado el caso de que el paciente no consuma por sí solo, ni asistido, o sí que toca pues en cierta medida tratarlo diferente. Entonces se tendría que poner una sonda nasogástrica para que el paciente de pronto pueda ayudar a compensarse y no decaer más. Es importante el manejo de dolor. Estas tres fases son las importantes en el parvo para que el paciente pues no nos vaya a generar esa curva que yo les digo, que el paciente un día esté bien, pero a los 2 días pues decaiga. Normalmente corremos el riesgo. Es importante informarle a los propietarios, pero siempre y cuando pues manejemos terapia de tratamiento constante. Por otro lado, si los pacientes de parvo pues llegan en una terapia de choque me refiero a que están muy hipotensos, hipovolémicos y las frecuencias en sí o sus signos vitales están muy bajos, entonces se puede implementar una terapia de fluidos de choque de 30 a 40 ml por kilo hora. Se puede suministrar de manera inmediata por 1 hora la parte de los cristaloides en choque. La hipovolemia generalmente es por pérdidas gastrointestinales y es un deterioro muy rápido del paciente donde se bajan mucho de peso y aparte pues a largo plazo les puede generar un daño renal como anteriormente pues les había comentado. Es importante pues calcular la pérdida, implementar un soporte de hidratación del paciente en el cual pues evaluamos la parte de la deshidratación del paciente, cuántas pérdidas tuvo. Normalmente en cachorros cuando son vómitos se cuenta como un vómito para 100 ml de pérdida y una diarrea 50 ml de pérdida. Ejemplo, si el paciente tuvo digamos 2 episodios de vómitos, la pérdida y el mantenimiento que tengo que reponer serían 200 ml. Si el paciente tuvo 3 diarreas, tendría que reponer una pérdida de mantenimiento de 150 ml, ¿cierto? En el cual pues se calcula con el peso del paciente y en conjunto pues se hace 60 ml kilo hora por 24 horas. La reposición es importante, ya teniendo el cálculo de mantenimiento, nosotros reevaluar cada 8 o cada 24 horas para mirar si es necesario continuar con esa terapia de soporte o si se disminuye el líquido o si se aumenta, dependiendo de lo que el paciente responda en el periodo de hospitalización. Por otra parte, pues como les dije, es importante pues la parte de la alimentación. Llegado el caso que el paciente pues no consuma por sí solo, se puede poner dextrosa al 5 o al 50% endovenosa. Llegado el caso que no, se puede suplementar con dietas para hacer una terapia de kilocalorías de forma oral, se puede suministrar dextrosa al 5 o al 50 en conjunto con una lata medicada, ya sea gastroentérica o de pronto insuficiencia renal, pero que sea una lata, ¿sí? No en forma de concentrado, sino una lata medicada. Aparte se le agrega un poquito de cloruro y se le puede agregar un poquito de miel o el glicopan que anteriormente les mencioné, un multivitamínico que sea de pronto a base de hierro, que me suplemente la parte un poco de la miel para la glicemia del paciente. Esta mezcla se puede suministrar de forma oral o si lo ponen en una sonda nasogástrica se puede suplementar por esta sonda. Normalmente en los parvos, el periodo crítico, ellos van a generar siempre un daño renal y hepático y aparte una pérdida de electrolitos, especialmente la parte del potasio. Entonces, acá pues les traje como un ejemplo de cómo nosotros reponer el potasio, ¿sí? Que son los electrolitos que ellos pierden normalmente en el parvo. Se puede suplementar dependiendo de cómo salgan los exámenes que anteriormente les dije, antes o de pronto después de que el paciente pues presente la pérdida. Entonces acá les puse un ejemplo, un labrador de 24 kilos. Entonces normalmente el potasio de él o los rangos normales, de pronto para no enredarlos, es de 3.5 a 5.8, que sería el rango normal de un potasio en caninos y en felinos. Entonces, llegado el caso que este labrador de 24 kilos, el rango del potasio le haya salido en 0.5, entonces ahí lo que nosotros evaluamos es el déficit que tiene el paciente. Entonces, me explico.
El potasio de este labrador, que es un ejemplo X, está en 0,5 y el rango normal mínimo del potasio es de 3,5. Quiere decir que le faltan a ese 0,5 para llegar a 3,5 un 3%, por así decirlo, para regular y compensar el rango de potasio normal. Entonces, ahí se saca la fórmula, que es la siguiente. Entonces, el déficit de este paciente es de del 3%, ¿sí? Que sería lo que le faltaría a ese potasio de ese labrador para llegar al rango normal mínimo. Por una dosis básica que se evalúa de 0,3, que sería una dosis, por el peso del paciente. Esto me daría igual a 8,1 mini equivalentes. Entonces acá les dejo una ampolla de pues normalmente cómo pues se vería un potasio. Normalmente las ampollas vienen o la concentración vienen en mini equivalentes. Entonces, según la tabla que les voy a dejar, es para pasarlos a ml y poderlos pasar durante la vía de hidratación o en un porcentaje como tal. La ampolla trae 2 mini equivalentes y la ampolla total trae 10 ml, ¿cierto? Entonces, esta sería una regla de 3, ¿cierto? Teniendo ya en cuenta la parte del déficit del paciente y los mini equivalentes. Entonces, la regla de 3, ¿cuál sería? 2 mini equivalentes que trae la parte de la ampolla en 10 ml más los 8,1 mini equivalentes que nos dieron de la fórmula que les dije anteriormente. Entonces se hace la regla de 3, que sería 8,1 mil equivalentes por 10 dividido en 2. En total, pues nos va a dar un rango o un total de 40,5 ml, que son la cantidad de ml que le vamos a pasar al paciente vía endovenosa. Es importante que en esta vía endovenosa que se va a suministrar el potasio, no haya ningún otro medicamento, que solamente se pase el potasio. Me explico, que de pronto en esa vía no se haya pasado que de pronto omeprazol o un antibiótico, tiene que ser una vía nueva que solamente sea para la parte de reposición de electrolitos. Entonces acá hay una tabla más o menos para que nosotros nos guiamos dependiendo del déficit, para que de pronto si se enredan con la tabla que les acabo de explicar, perdón, con el ejemplo que les acabo de explicar. Entonces, con la tabla recuerden pues que el déficit del paciente anterior estaría en el rango de 2,6 a 3. Y entonces en total le corresponderían 40 mini equivalentes como se ve en la tabla. Pero pues si no quieren ser como un poco más exactos, pues lo pueden sacar el déficit de electrolitos con esta tabla o esta regla de 3, ¿sí? Esta sería lo mismo para el bicarbonato, pero esto normalmente en parvo es un déficit más completo que pues es el de potasio. Un control que nosotros debemos tener en cuenta en conjunto con los propietarios en la clínica donde vamos a hospitalizar pacientes infectocontagiosos sería pues que y desinfectar de manera correcta el lugar, ¿sí? Ya sea en casa y en la parte del hospital o de la veterinaria, con hipoclorito. Recordar que la parte de hipoclorito tiene que tener una concentración de más de 5,2% para que de pronto ese virus, como no tiene envoltura, pueda ser eliminado y no perdure desde 6 o a veces hasta el año en objetos inanimados o en fómites para que puedan contagiar a otros pacientes sanos. También el glutaraldehído es otro insumo para desinfectar, el cual pues tiene una concentración más alta del 5% que nos ayuda como tal a eliminar este virus por completo en zonas inanimadas o en objetos inanimados. Por otro lado, pues aquellos pronto animales que vengan del extranjero, que pronto que vienen por X o Y razón a este país o a otro, pues es importante que ellos permanezcan en cuarentena como mínimo 10 días, con el fin de que de pronto ese paciente que viene del extranjero no tenga la enfermedad y la pueda pues llegar a transmitir en ese lugar o que él se contagie en el lugar. Entonces lo ideal es que mantengan pues una cuarentena prudente para que no se vayan a contagiar. Por otro lado, pues la vacunación en animales
es susceptible, lo cual pues realiza mediante la aplicación de vacunas monovalentes o polivalentes. Lo que se refiere pues es que el plan de vacunación debe ser activo. Normalmente los cachorros procedentes de madres vacunadas inician la vacunación a los 45 días y el intervalo de cada vacuna es de 15 a 21 días. Es importante, pues, antes de nosotros suministrar la parte de la vacunación a cualquier cachorro, tomar un hemático de control con el fin de que él no tenga de pronto una anemia activa o un hematocrito bajo, glóbulos blancos, pues, alterados, para saber que inmunológicamente el paciente está bien y poderlo vacunar. Otra observación que les dejo es que llegado el caso de que los pacientes hayan presentado parvo aún no estando vacunados y de pronto ya cumplan los 3 meses y hayan superado el parvo, de una vez terminado el tratamiento, tomar de nuevo exámenes de control como el hemático, que es algo básico e importante. Si sale todo bien, continuar con la vacunación, pero en este caso no sería la primera porque ella tiene 3 meses. Le tocaría de pronto para esa edad la que le seguiría, que sería la triple canina, que sería adenovirus, moquillo y leptospira, ¿sí? Dependiendo de la edad del cachorro, pues la idea es suministrarle la vacuna a esa edad, ¿sí? Para que pues no empezar desde cero, ya que pues el paciente ya tiene una edad avanzada y un sistema inmunológico un poco más avanzado. El total de vacunas en ellos normalmente es de 7 vacunas, para que pues generen una inmunidad correcta. Después de la última vacuna se cuentan de 15 a 21 días para que generen inmunidad de la última vacuna y poderlo sacar pues a la calle o pues al lugar que no sea pues en el hogar. Por otro lado, pues hablamos del distemper canino, también conocido como el moquillo canino. Entonces, esta pues es una enfermedad de origen grave, altamente contagiosa. El moquillo, cuyo nombre también es correcto decir, el distemper o enfermedad de Kerr, o es una enfermedad pues como tal multisistémica, que normalmente pues la etiología de este virus es de una familia como tal de Paramyxoviridae del género Morbillivirus, y es un ARN con envoltura. Entonces, como este tiene envoltura, es mucho más agresivo que el parvo. Entonces, ¿por qué? Porque esta está rodeada de una envoltura de lipoproteínas derivada de la glicoproteína viral que puede incorporarse en membranas celulares de tipo de virus que codifican proteínas y capas celulares, ingrediente como tal en la parte de la membrana celular. Entonces es mucho más agresivo pues de la parte del parvovirus. La transmisión, entonces, la primera fuente de transmisión de este pues va a ser respiratoria, ya que pues los animales eliminan el virus por medio de todas las secreciones corporales, ya sea secreciones de saliva, oculares, estornudos, heces. Porfa, me apagan las cámaras y la parte de los audios. Muchas gracias. Entonces, esta enfermedad puede ser tanto aguda como subaguda o crónica. En la parte aguda, pues, es alta replicación viral, produce encefalitis de material gris y blanco, específicamente, pues, en la parte cerebral. Presenta, pues, de pronto una linfopenia, disminución de los glóbulos blancos, dismineralización, puede ser inflamatoria o no, e infección a nivel neurológico. Cuando es subaguda o crónica, pues el paciente ya va a presentar una encefalitis con presión baja de antígeno, infiltración perivascular monucleada, incremento de los valores linfocíticos y citotoxicidad. Entonces aquí ya nos va a afectar más el sistema nervioso central, generando pues inflamación de la parte cerebral, generando pues que haya una incoordinación en la parte cerebral. ¿Cuál sería la parte de la patogenia o cómo sería pues el ciclo que va a actuar este virus? Normalmente pues el virus va a ingresar por vía respiratoria, en este caso pues por la parte aérea,
como les dije anteriormente, por secreciones, estornudos, por la orina o por heces, de que de pronto el paciente esté en contacto con el paciente enfermo o que ese paciente pues en el ambiente pues haya esparcido este virus. Entonces va a colonizar el tracto respiratorio y luego pues va a ir a la parte de las tonsilas, que son la parte de las amígdalas o los nódulos linfáticos, para que los colonice. Recordar pues que yo les había dicho anteriormente que los caninos pues poseen nódulos linfáticos mandibulares, escapulares, popliteos, inguinales y abdominales, en los cuales pues el primer red de replicación va a ser a nivel mandibular. Después de esto, pues puede colonizarle las partes de las bronquios, que es a nivel respiratorio, y por ende después va a ir a la parte gastroentérica y de allí pues se va a replicar en la parte del sistema nervioso central. Entonces, una vez haya replicado estos sitios, desde el sitio de replicación, entonces los primeros que van a actuar son los glóbulos blancos a generar los macrófagos van a encapsular el virus, a fagocitar, se dice la palabra, el virus, con el fin pues de disminuir este virus del cuerpo. Entonces por ende se van a bajar los glóbulos blancos. Entonces de allí pues este se va a dirigir a la zona linfática, me refiero a la parte de circulación, y luego pues va a la parte del corazón y el ende coloniza el sistema nervioso central y cerebral del paciente. Allí se va a depositar en la parte perivascular de ambos hemisferios a nivel cerebral. Entonces, por último, pues altamente, pues el virus puede colonizar o entrar a nivel del plexo o de la parte coroidal a través del líquido encefalofaquídeo. Bueno, en el líquido como tal, y pues esto me va a generar este tipo de sintomatologías. ¿Como cuáles? El paciente pues va a generar pues una anemia, aparte pues vómitos, diarreas, secreciones nasales, y secreción nasal puede ser mucopurulenta o serosanguinolenta, una neumonía marcada, una bronconeumonía, puede presentar tos, una respiración fuerte o profusa, cambios de comportamiento, marcha anormal o en círculos, o en algunos casos generan muchos tremores involuntarios y una miocarditis. Entonces, en la imagen normalmente pues los pacientes se ven así. En la parte pues de las mucosas a nivel nasal, la parte de las narinas o los hollares, perdón, generan que la parte de los pulpejos y la nariz generan como este tipo de resequedad y que la piel se cuartee de esta manera, generando pues de pronto callo, aparte pues secreciones a nivel ocular en ambos ojos, con secreciones amarillas y pues lo que les digo, la parte de los movimientos involuntarios del paciente, como los tremores. Por otro lado, pues para diagnosticarlo, igual pues que el parvo, es un test rápido en el cual pues se evalúa cómo se toma pues para hacer este test rápido. Es importante que nosotros tomemos las secreciones tanto oculares, nasales y a nivel bucal con el hisopo estéril que trae este test. Yo también lo agrego con un poquito de muestra de sangre, ya sea de cualquier vena, la yugular, la cefálica o la safena. Se combinan estas secreciones con la sangre en conjunto con el reactivo que tiene la muestra. Y pues se dirige con el goteo a ser aplicada en la zona del círculo y esta pues me va a rotar entre 15 a 10 minutos o me va a correr esta muestra, en la cual si sale solamente en la letra C, pues quiere decir que es control y puede decir negativo. Cuando sale una raya en la C y otra en la T, que sería control y tratamiento, sería positivo como si fuera una prueba de embarazo. Normalmente esta tiene una sensibilidad del 40%. Ahorita pues hay unas máquinas de PCR o ELISA que son mucho más específicas, tienen una sensibilidad entre el 80 al 95% para generar no un falso positivo, sino alguna prueba como más verídica o más
relativa o real del paciente de que nosotros llegamos a pensar que puede generar pues esta alteración. O también pues están con máquinas del Bicheck que se toman estas muestras y pues envían que son mucho más específicas, sino que esta pues es como la prueba más rápida. Normalmente pues en el hemograma, que sería una prueba diagnóstica complementaria, vamos a encontrar que el paciente tiene una linfopenia, disminución de glóbulos rojos, perdón, blancos, trombocitopenia, disminución de la parte plaquetaria, monocitos, incluso virales. Por favor, me apagan los micrófonos. Cuerpos de inclusión, que son cuando hay pues un tipo de reacción viral en el organismo, y las células blancas como tal, los glóbulos blancos, son los que me van a alterar en esta parte del hemograma. Ok. Por otro lado, el tratamiento. Normalmente, pues el distemper canino, pues como les dije, es mucho más agresivo que el parvo. No en muchas clínicas, pues los atienden porque pues son pacientes que el rango o la curva de vida es bastante compleja, ¿sí? Es bastante sacar de pronto ese cuadro, y más cuando el paciente pues ya el virus colonizó a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? A veces no hay una forma reversible de sacarlos y es un virus que se propaga muy fácilmente de pronto a pacientes sanos, entonces es uno pues también de los más complejos. Entonces, la enfermedad es posible pues de que queden daños o secuelas permanentes en el sistema nervioso central y pues no hay un tratamiento que elimine por completo el virus. Sin embargo, sí podemos mejorar sus efectos, es decir, controlar sus movimientos involuntarios provenientes del sistema nervioso central. Frenar el alcance de infecciones bacterianas secundarias, evitar pues la deshidratación en conjunto con los vómitos y diarreas mediante medicación específica previamente escrita por el veterinario. Acá pues les tengo una tabla con de pronto pues qué sería pues el paso a seguir, ¿sí? Entonces normalmente pues el medicamento o el antibiótico que tiene mayor posibilidad al virus, que hay pues artículos que me lo confirman, que es la citromicina, se puede utilizar en dosis de 10 a 20 miligramos cada 24 horas, por lo menos por 7 a 8 días, para complementar el tratamiento. El neurobión, pues es a base de tiamina que nos ayuda a controlar pues, y a proteger el sistema nervioso central, que es donde el virus como tal sería su fase final o primaria de colonización. Se puede utilizar bien en ampollas o bien en tabletas. Entonces, 1 ml cada 10 kilos sería pues como tal para aplicarlo de forma subcutánea o intramuscular. Y pues no tiene replicación, por lo menos por 15 a 20 días pues aplicar este protector neurológico, o también vienen tabletas que sería un comprimido también para 10 kilos cada 24 horas, ambos medicamentos, tanto oral o endovenoso, para proteger la parte neurológica. La vitamina A, por la parte por la parte del sistema nervioso central, pues afecta mucho la parte de la visión de los pacientes. Entonces la vitamina A pues es un protector a nivel de la visión, no un protector, sino pues nos ayuda a que no se vaya a desmejorar mucho la parte visual. Entonces se usa en tabletas para 10 kilos, una tableta cada 24 horas, también por un tiempo prudente entre 15 a 20 días. La dipirona, si el paciente pues tiene una hipertermia, aumento de su temperatura, se puede utilizar a dosis de 28 miligramos cada 12 horas o cada 8 horas, dependiendo de cómo siga el paciente. Si la queremos usar a dosis analgésica, se puede utilizar en dosis de 18 miligramos por kilo cada 12 horas. El tramadol, un opioide para alivianar un poco también el dolor, se puede utilizar de 1 miligramo por kilo cada 8 a 12 horas, dependiendo pues del dolor del paciente. El diazepam pues es una benzodiazepina para de pronto los pacientes que tienen una convulsiones o que ya presentan con convulsiones incontrolables, se puede suministrar a dosis de 0.5 por 0.25 miligramos cada 12 horas. Esta sí es de forma endovenosa.
La quepra pues es esto de uso oral, es un comprimido de 20 miligramos por kilo, me va a ayudar también con las convulsiones de los pacientes a que pues se relajen un poco mejor. Llega el caso de que el paciente, bueno, esta se usa cada 12 a 24 horas. El esmecta, como les dije, es un antidiarreico, llegado el caso de que el paciente presente un cuadro diarreico. Les dije pues que anteriormente pues esta es de uso humano y pues me gusta usarla porque pues tiene dosis analgésica para nivel abdominal. Se puede usar de forma oral o intrarrectal. Un sobre diluido como tal dependiendo del peso. Normalmente pues yo sobre completo se puede suministrar hasta un paciente de 20 kilos diluido en 5 ml de agua, se puede suministrar completo cada 12 horas. El Fluimucil normalmente me va a afectar mucho la parte hepática del paciente. Marica, tengo Carlos, ayer para sacarle la cita para el pasaporte. Tengo hasta la fecha de expedición de la ciudad de Ok. Entonces, esta curva del Fluimucil la realizo cada 24 horas. Las dosis son bastante elevadas, pero esto me va a ayudar un poco a la parte de la estructura y funcionalidad del hígado. Entonces, la primera dosis es a 125 miligramos. 24 horas, pasados 24 horas, disminuyo la mitad de la primera dosis, que sería 75 miligramos. Luego espero 24 horas, le doy la mitad de la última dosis, que sería 35 miligramos. Espero el siguiente día, tomo una bioquímica a ver cómo van los valores a niveles hepáticos, si disminuyeron, aumentaron, a ver si es necesario continuar con la medicación o no. La serenía es para contrarrestar la parte de los vómitos que nos va a cubrir durante 24 horas, que es la uso a dosis de 0.1 miligramos. La destrozal 50 es para la parte de la glicemia y la parte de la hipovolemia que pueda llegar a presentar el paciente. Se utilizan bolos de 20 miligramos cada kilo o cada 5 ml cada kilo, para complementar la parte de la hipovolemia del paciente. Se usan dosis endovenosa. Como prevención, pues esta, como les dije, es una de las más agresivas de la parte viral. Entonces, la prevención pues se basa siempre en la vacunación, pero como les dije, las vacunas pues no son, solamente son prevención, más no es que los pacientes nunca pues les vaya a presentar cuadros virales. Entonces, evitar que de pronto este paciente enfermo pues contagie a pacientes sanos, por eso es importante mantenerlos en cuarentena o en lugares que sean solamente o específico de infectocontagiosos. También pues la idea pues es limpiar el lugar donde el paciente estuvo con glutaraldehído o con hipoclorito. También en las... me refiero en la concentración a más del 5% para que este virus pues no replique, y más como tiene envoltura del ARN, pues es un poco más difícil de eliminarlo por completo de las fómites inanimados. Y por otro lado, pues llegado el caso de que el paciente a lo último pues ya no tenga como tal una respuesta fisiológica al tratamiento y que ya quede con secuelas muy avanzadas, que no es capaz de su marcha y que el paciente pues esté sufriendo. En este caso pues yo les aconsejo de pronto pues la eutanasia en algunas ocasiones cuando el cuadro pues ya tenga convulsiones muy agresivas, que el diazepam y la quepra no nos hagan efecto y que a lo último generen una encefalitis a nivel del cerebro, inflamación del mismo, y que como tal el virus pues haya colonizado de una manera muy agresiva la parte del sistema nervioso central. Pero llega el caso de que no, pues se puede tratar de forma dosis-respuesta. Si no, pues sería bueno pues implementar para no causar tanto sufrimiento del paciente. Generalmente quedan siempre con algunas secuelas, pero pues de pronto secuelas que puedan vivir, ¿sí? Que puedan comer, que puedan deglutir y defecar. Llegado que no, pues sí tomar de pronto de esa decisión como médicos veterinarios, recomendarle a los propietarios. Y pues eso era lo que quería compartir para complementar la parte del parvovirus y el moquillo canino en pequeñas especies. Ahora pues vamos a pasar a la parte de preguntas. Entonces no sé si tienen una pregunta respecto a la charla del día de hoy.
para pues solucionarle las dudas o inquietudes que tengan respecto a la clase. De igual manera, pues el material se va a compartir con la asesora para que pues lo tengan a su disposición. Me preguntan por el chat, ¿se puede reinfestar un perro que ya le haya dado? Normalmente, digamos, si el paciente de pequeño generó pues un parvovirus y salió del cuadro, se puede infectar de pronto a largo plazo, es de adenovirus o coronavirus o distemper canino, ¿sí? Recordar que pues el parvovirus no es el único virus latente en la parte de pequeñas especies, pero si me dices que volvió a recaer en parvo, posiblemente pues puede ser un falso positivo, ya que de pronto en perros mayores normalmente les puede dar máximo hasta los 5 años, pero puede estar predisponente a otras enfermedades, no siempre a la misma. Normalmente a mí pues no me ha pasado en lo que pues llevo de forma profesional que un paciente vuelva a recaer del mismo virus, pero llegado el caso puede pasar que si cae por segunda vez, pues ya hay como una memoria inmunológica para que el paciente pues pueda liberarse de manera un poco menos compleja que la primera vez. Me preguntan qué otra alternativa como antibiótico que pase a través de la barrera hematoencefálica. ¿Qué otra alternativa como antibióticos que pase a través de la barrera hematoencefálica? Ahí sí me gustaría que me aprendieras el micrófono y me explicaras tu pregunta. No te entiendo la pregunta que me quieres realizar. ¿Qué antibiótico pasa a la barrera encefálica? Burra. No vas a entender. ¿Alguna otra duda o pregunta? Ya que la estudiante Catalina tiene el micrófono prendido, ¿quieres hacer algún aporte? Si no tienen de pronto alguna duda, lo pueden escribir por el chat. Entonces, la estudiante que me preguntó, pues la de barrera hematoencefálica, me preguntas que qué antibiótico de elección ya cuando hay esa fase neurológica, el antibiótico de elección. Entonces, normalmente pues yo les había dicho que la acitromicina, pues es el antibiótico de elección que no nos va a eliminar por completo la parte viral en el distemper canino, pero nos va a ayudar a contrarrestar y tiene mejor respuesta que de pronto un metronidazol o de pronto pues una sulfa,
¿sí? Entonces, ya cuando pues hay signos neurológicos, lo que debemos contrarrestar pues son los protectores, como el neurobión, que tiene pues tiamina, o si no la vitamina A, que es para la parte visual. Pero pues el de elección es la citromicina, ¿sí? Entonces, no nos va a ayudar por completo, porque ya cuando hay proliferación ya a nivel sistema nervioso central, pues ellos van a presentar mucho más tremores a nivel pues de todo su organismo, y pues aparte puede generar una parte a nivel cerebral bastante compleja, ¿cierto? Entonces, para que atraviese como tal, pues no habría el indicado, pero la citromicina sí como tal, pues es el medicamento de elección para contrarrestar pues un poco el virus, pero no por completo. Y ya cuando hay fase neurológica, pues es un cuadro ya bastante crónico que el paciente como tal, en algunas ocasiones pues no puede salir de este. Pero el distemper, el medicamento inicial, pues siempre va a ser la citromicina. Me preguntan por el chat, buenas noches, si el paciente tiene un dolor de articulación por parte del moquillo, ¿qué medicamento nos podría recomendar? Entonces, cuando hay dolor a nivel articular, es importante pues que ustedes tengan en cuenta que cada articulación se compone de glucosamina y condritina. Entonces, es importante nosotros suministrar o reforzar este líquido a nivel como tal de ambos organismos, ya puede ser de forma oral. La glucosamina y condritina, hay unas que vienen en polvo para ayudar a contrarrestar el dolor. Y ayudar a lubricar los huesos. Llegado el caso, pues lo que te había comentado, puedes utilizar a dosis de dipirona, a dosis analgésica para nivel de dolor en articulaciones, o en tramadol, ¿sí? Pero como tal, pues esto sería pues contrarrestar el dolor, pero debemos pensar pues en ayudarle con la glucosamina y condritina para ayudarle a la parte de lubricación y regeneración a nivel osteoarticular. Se recomendaría esos. ¿Qué pruebas rápidas se pueden dar falsos negativos? ¿Qué exámenes se pueden hacer para confirmar el diagnóstico? Entonces, como les había dicho, pues para confirmarlo, las pruebas como más sensibles son en PCR o en ELISA, que tienen un 80 a un 95% para realizar esta prueba, ¿sí? Que se pueden hacer con sangre, o a veces se toman muestras del líquido encefalorraquídeo para confirmar que de pronto el paciente tenga distemper, y se envían como PCR para tener una prueba mucho más específica, ¿verdad? Entonces, llegado el caso de esto, se puede utilizar este. La parte de los test rápidos tienen una sensibilidad del 40%. Esto pueden ser un falso positivo, llegaba al caso de que el paciente hasta ahora esté presentando las sintomatologías y el grado de diseminación, ya como yo les había dicho, el periodo de incubación de 5 a 7 días, en este caso puede que no nos marque, pero si la tomamos después de que el paciente ya empieza a presentar sintomatologías, ya puede salir positivo. Entonces, de pronto confirmarlo 2 o 3 días después, de pronto que el paciente ya tenga sintomatología, para que nos marquen el test. O en algunos casos, él no nos puede marcar, porque a veces no es tan sensible, sino pues lo podemos confirmar con un PCR, una prueba lisa, o en pruebas de Bichek, que ya son máquinas más especializadas para confirmar estos diagnósticos. Bueno, pues ya se acabó la parte de preguntas. Les dejo las diapositivas con la asesora para que pues las tengan ustedes ahí, las puedan pues observar. Llegado el caso que de pronto tengan alguna otra duda o pregunta, se la pueden dejar con la asesora. Yo con mucho gusto pues se las puedo estar compartiendo o resolviendo en el transcurso de esta semana. Entonces pues que tengan una feliz noche. Espero pues verlos en otra oportunidad. Un saludo pues desde Colombia, y pues espero tengan una buena noche.